¿Y si te dijera que hay criaturas en Japón capaces de devorarte el alma solo con mirarte? ¿O que hay una diosa que dio a luz, vomitando cadáveres? La mitología japonesa no es solo samuráis, katanas y templos. Es un universo oscuro, fascinante y profundamente extraño. Y hoy, te llevaré por un viaje que probablemente jamás olvidarás. Así que si crees que lo has visto todo en mitología, prepárate. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu percepción de Japón para siempre. Pero antes de sumergirnos en los secretos de los dioses, demonios y espíritus nipones, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí no solo hablamos de mitos, los desenterramos, los analizamos y los vivimos. Empecemos por el principio. Literalmente. La creación del mundo según la mitología japonesa comienza con un puente y dos dioses enamorados, Izanami e Izanagi. Con una lanza sagrada, removieron el océano primordial hasta que una gota cayó y creó la primera isla de Japón, Onogoro. Todo parecía perfecto. Hasta que intentaron tener hijos. Y lo que ocurrió fue grotesco. Su primer hijo nació deforme. ¿La razón? Izanami habló antes que su esposo durante el ritual de unión. En la cosmogonía japonesa, incluso las palabras tienen peso divino. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde romper el protocolo puede crear monstruos? Tras el error, los dioses repitieron el ritual correctamente. Esta vez, sí funcionó. Nacieron islas, montañas, ríos, árboles, y los primeros kami, los espíritus que habitan todo en la naturaleza japonesa. Pero la historia dio un giro oscuro cuando Izanami dio a luz al dios del fuego. El parto fue tan brutal que murió quemada por dentro. Izanagi, desesperado por perder a su amada, descendió al inframundo, el Yomi, para traerla de vuelta. Pero lo que encontró allí, no fue la mujer que amaba. Izanami se había transformado en una criatura pútrida, infestada de gusanos, una diosa de la muerte. Cuando él la miró, rompió la promesa. Y ella, humillada, juró venganza. Desde ese momento, Izanami se convirtió en la primera y más poderosa de las entidades oscuras. Ella prometió matar a 1000 personas cada día. ¿Y la respuesta de Izanagi? Crear 1500 nuevas vidas diarias. Este ciclo de muerte y renacimiento aún define el corazón de la mitología japonesa. Una lucha eterna entre la oscuridad y la vida, la pureza y la corrupción, el deber y la pasión. Pero si crees que esto es impactante, espera a conocer a los Ikai, espíritus y monstruos que pueden habitar tu casa, tu espejo o incluso tu sombra. Japón es una tierra donde las sombras tienen nombre y hambre. Los Ikai no son simples monstruos. Son reflejos de los miedos humanos, moldeados por siglos de superstición y silencio. Imagina estar solo en casa y escuchar risas, provenientes del techo. Podrías estar visitado por un tengu, un espíritu mitad ave, mitad humano, que adora burlarse de los arrogantes. O peor aún, podrías estar frente al Nopper Abe. Una figura humana sin rostro. Te saluda, se voltea, y cuando esperas ver sus ojos, solo hay piel lisa. Ni boca. Ni nariz. Nada. Este Ikai aparece en caminos solitarios. En posadas abandonadas. O incluso en el espejo, cuando estás solo. Los Ikai no siempre atacan, pero su presencia incomoda, acecha, deja preguntas sin respuesta. Algunos nacen del dolor. Otros, del olvido. Y muchos, del rencor. Y hablando de rencor, no hay figura más temida que la Onri, el espíritu vengativo. Son mujeres traicionadas, asesinadas o rechazadas. Y cuando regresan del más allá, no buscan justicia. Buscan venganza. La leyenda de Oiwa, una mujer envenenada por su esposo, fue tan poderosa que su historia inspiró el cine japonés y hasta Hollywood. ¿Te suena el aro? Sí, viene de aquí. No todos los espíritus japoneses buscan venganza. Algunos protegen. Otros solo observan. Porque en Japón, la línea entre lo humano y lo espiritual es delgada. Muy delgada. El sintoísmo, la religión nativa del país, cree que todo tiene alma, los árboles, las montañas, los animales, incluso los objetos antiguos.
¿Has oído hablar de la muñeca Okiku? Se encuentra en un templo en Hokkaido. Y, según los monjes, su cabello sigue creciendo, aunque esté encerrada en una vitrina. La historia cuenta que pertenecía a una niña que murió repentinamente. Su alma se aferró a la muñeca. Hoy, la gente le reza. Le deja dulces. Porque en Japón, incluso un objeto puede convertirse en espíritu si se le da suficiente atención o dolor. Esto se relaciona con los tsukumogami, herramientas y objetos domésticos que, al cumplir 100 años, cobran vida. Un zapato, un farol, un paraguas olvidado. Si los tratas mal, podrían vengarse. Si los cuidas, podrían protegerte. Así, la mitología japonesa nos enseña una verdad poderosa. Todo está vivo. Todo importa. Y todo merece respeto. Y si hablamos de figuras poderosas en la mitología japonesa, ninguna brilla más, literalmente, que Amaterasu, la diosa del sol. Según la leyenda, cuando su hermano Susanoo cometió atrocidades en la tierra, Amaterasu, disgustada, se escondió en una cueva. El mundo cayó en oscuridad. El frío, el caos y los monstruos se apoderaron de todo. Los dioses, desesperados, organizaron una celebración fuera de su cueva. Rieron, bailaron, cantaron. Amaterasu, curiosa, asomó su rostro. Y en ese instante, la luz volvió al mundo. Esta historia no solo explica el ciclo del día y la noche. También simboliza algo profundamente japonés, la importancia de la armonía, de la comunidad. Y de encontrar la luz en medio del caos. Amaterasu no es solo una diosa. Es la antepasada directa de la familia imperial japonesa. En cierto modo, su sangre aún vive, o eso cree la tradición. ¿Y qué nos dice esto? Que, en Japón, la mitología no está enterrada. Está viva. No en libros polvorientos, sino en templos, festivales, rituales, y hasta en la política. Porque aquí, los mitos no son solo historias. Pero no hay luz sin sombra. Y donde Amaterasu representa el orden, su hermano Susanoo encarna el caos. Susanoo era impulsivo, temperamental. Fue exiliado del cielo por romper las reglas divinas. Pero en la tierra, hizo algo que cambió su destino. Un pueblo era atacado por un monstruo legendario, el Yamata no Orochi, una serpiente gigantesca de 8 cabezas y 8 colas. Cada año, exigía una doncella como sacrificio. Solo quedaba una. Susanoo trazó un plan. Usó sake para embriagar al monstruo. Y cuando todas sus cabezas cayeron dormidas, lo atacó sin piedad. Uno a uno, cortó sus cuellos. Hasta que del último, no brotó sangre, sino una espada sagrada, la legendaria Kusanagi no Tsurugi. Esa espada se convirtió en uno de los 3 tesoros imperiales de Japón, junto con el espejo de Amaterasu y la joya de Yasakani. Susanoo, el dios caído, había redimido su alma. De destructor, pasó a ser héroe y salvador. En la mitología japonesa, incluso los dioses pueden equivocarse. Lo que importa no es el error, sino lo que haces con él. Tal vez pienses que los dioses viven en el cielo. Pero en Japón, muchos kami viven justo al lado de tu casa. En el árbol más viejo del barrio. En una piedra con un lazo de cuerda. O en un río que nadie se atreve a cruzar. Los kami locales son espíritus protectores. Algunos cuidan aldeas, otros montañas, otros solo, un árbol. La gente les deja ofrendas, arroz, sake, flores. No porque teman castigo, sino por respeto. Porque saben que alguien está allí. Hay más de 80.000 santuarios en Japón dedicados a estos kami. Algunos grandiosos, como el de Ise, hogar de Amaterasu. Pero todos comparten algo. La creencia de que lo divino vive en lo cotidiano. Durante los festivales, o matsuri, se cree que los kami salen a caminar entre la gente. Por eso se celebran con música, luces, comida, alegría. Porque para los japoneses, honrar a los dioses no es temerles, es vivir con ellos. ¿Y si los mitos no fueran solo cuentos antiguos? ¿Y si fueran espejos? Reflejos de lo que tememos, lo que valoramos, y lo que somos.
En Japón, los dioses conviven con la tecnología. Puedes caminar por Tokio entre rascacielos y de pronto encontrar un santuario escondido entre tiendas y luces de neón. Porque los mitos no quedaron atrás. Se adaptaron. Evolucionaron. Sobrevivieron. Desde las leyendas que los abuelos aún cuentan en voz baja, hasta el anime que ves hoy en tu pantalla. Todo está conectado. Todo proviene del mismo fuego mitológico. Porque la mitología japonesa no murió. Se convirtió en tinta. En celuloide. En código. Sigue viva, en las historias que amamos, en los juegos que jugamos, y en los rituales que aún se celebran. Al final, lo que estas historias nos enseñan es simple pero profundo. Respetar lo invisible. Escuchar lo antiguo. Y entender que, tal vez, lo sagrado nunca estuvo tan lejos. Ahora ya lo sabes. En Japón, una piedra puede llorar. Un río puede recordar. Y una máscara puede estar mirando, incluso cuando crees que está vacía. Porque los mitos japoneses no fueron hechos para dormir en los libros. Fueron creados para ser vividos, temidos, celebrados. Y tal vez, en esta mezcla de belleza y horror, de orden y caos, está la magia de esta mitología. Una magia que no te exige entenderla. Solo respetarla. La historia de Oiwa se cuenta generación tras generación. Una esposa fiel, desfigurada por veneno, traicionada por el hombre que amaba. Murió entre odio, dolor y lágrimas, pero no se fue. Su espíritu no descansó. Se arrastró de vuelta al mundo de los vivos. Y uno por uno, todos los responsables de su sufrimiento, murieron en circunstancias horribles. Lo curioso es que, aún hoy, los actores que interpretan a Oiwa en teatro o cine tradicional realizan rituales antes de cada función. ¿Por respeto? Tal vez. ¿Por miedo? Seguro. Porque en Japón, los espíritus no son ficción. Son memorias vivas. Energías atrapadas. Y el rencor se convierte en poder. Esto nos lleva a los Kuchisake Onna, o la mujer de la boca cortada. Una leyenda urbana moderna, sí, pero con raíces en los viejos cuentos de Onri. Te detiene en la calle. Te pregunta si es hermosa. Si dices que no, te mata. Si dices que sí, se quita la mascarilla. Su boca está abierta de lado a lado, en una sonrisa sangrienta. Y entonces te pregunta otra vez. Esa leyenda provocó pánico real en los años 70. Escuelas cerraron antes de tiempo. La gente evitaba salir sola. Porque aunque digan que es solo un cuento, nadie quería comprobarlo.